Esta semana, paros en todo el país, pero para los maestros no hay plata. Saúl Cruz, el mejor actor de reparto en el Senado. Las noticias que nos gustan. Y Uribe hace declaraciones en el exterior. Pongámosle el mentirómetro a sus palabras. Desde la ciudad de la eterna primavera, este es el reporte número 77. Bienvenidos a el reporte, mi nombre es Eddie Arrieta, gente. Queridos amigos, comencemos esta semana reconociendo que Juan Manuel Santos es probablemente el presidente que más paros ha tenido que afrontar en la historia. Y de paso es el presidente más torpe para resolver los paros. Bueno, por lo menos desde los micrófonos. Lo que no satisface a nadie y vuelve uno a salir a protestar. Recuerden, por ejemplo, cuando en el paro agrario dijo, ese tal paro campesino no existe. Muy bien. Cuando en el plebiscito dijo, si votan por el no, se viene una guerra urbana, que mejor dicho. Y ahora con el paro de maestros dijo, acá no hay plata. El gobierno les ha presentado con toda generosidad, pero también con toda responsabilidad con nuestro tesoro público, responsabilidad fiscal, las propuestas. Ya llegamos al final de la negociación. Yo espero que se llegue a un acuerdo sobre el incremento salarial y los demás temas de la agenda. Nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más, no tenemos los recursos y por eso yo espero que lleguemos a esos acuerdos lo más pronto posible. No sé cuál de estas sea la más torpe, posiblemente la última, porque mire esto, mientras los maestros están en paro, había otro paro en Chocó y otro en Buenaventura. El paro de Buenaventura llevaba 22 días, una semana menos que el de los maestros. Sin embargo, el gobierno se comprometió a invertir 1,5 billones de pesos en Buenaventura a un término de 10 años. La plata se supone que se va a invertir en obras de infraestructura como hospitales, escuelas y acueductos. Del presupuesto general de la nación saldrán 840.000 millones de pesos y los otros 600.000 millones del impuesto a las empresas portuarias y de un crédito de 76 millones de dólares. Imagínate 76 millones de dólares en Chocorramos. Fácil, ¿no? Un paro porque no invertimos. ¿Y cómo lo resolvemos? Movemos unas fichas por acá, prestamos por allá y 1,5 billones de pesos. Pero cuando los maestros piden que se les cumplan con los aumentos salariales prometidos en el paro del 2015 y unas bonificaciones extras que le vendría costando al país $500 millones de pesos adicional cada año, ahí sí no hay de dónde sacar plata. Si para Buenaventura hay 1,5 billones en 10 años, o sea, 150.000 millones cada año, ¿cómo que no hay 500.000 millones adicionales para los maestros? Estamos hablando de un municipio versus el sistema educativo de todo el país. La pregunta es, Juanpa, ¿te estás gastando la plata en prepagos? Veamos el presupuesto del 2017. Sector agropecuario, 2 billones. Bien. Ciencia y tecnología, 0,3 billones. Muy poquito. Congreso de la República. $500 millones de pesos. ¿$500 millones? ¿En qué? Sí se puede saber. Y eso sin contar que todos los años le suben el 10% y le dan bonos y más bonos. Comunicaciones, 1,6 billones de pesos. ¿Comunicación de qué? ¿Comunicando qué? Maldita sea. Cultura, 0,3 billones de pesos. Por eso es que no hay niños que bailen joropo ya en Colombia. Que eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Okay. Inclusión social y reconciliación, 10 billones de pesos. Con razón, plata bien invertida. Por eso es que el proceso de paz va de maravilla. Inteligencia, 94.000 millones de pesos. ¿Cuál inteligencia? Si sale diciendo que ese tal paro no existe. ¿Cómo así? No es ese tipo de inteligencia. Es la otra inteligencia ¿de cuál? Militares. Presidencia de la República, $500 millones de pesos. Juanpa, ¿en qué? ¿En almendras, en cortinas, en botones con palomitas blancas? Juan Manuel tiene razón en algo.
Sí, señores, tiene razón en que la educación es el segundo sector de mayor inversión, 33 billones de pesos, más que lo usado en defensa incluso. Pero a mí me queda la duda, uno no ve a los militares protestando por su sueldo y eso que ellos tienen armas. Ahora no se les vayan a ocurrir ninguna idea. Todo el mundo sabe que los militares son bien pagos, tienen buen sistema de salud y se jubilan jóvenes, además de tener un corte de cabello muy sexy. 2-1, 2-1 le pongo, 3-2. Pero tú has sacado chistes peores, entonces. Además, un bombardeo cuesta más que un colegio. Entonces, ¿qué pasa con el presupuesto de los maestros? ¿En qué se los están gastando? Que no alcanza para que los maestros estén contentos. Si ser maestro pagara bien, fuera una profesión atractiva, pero nadie se mete a esta noble labor por plata, sino por amor. Bueno, hay algunos que se meten porque no encuentran nada más que hacer. Todos los conocemos. Pero Juanpa, es difícil creerte, el año pasado se intentó tapar el hueco de Ecopetrol con una reforma tributaria y hace poco se conoció que la economía solo creció un 1.1% en el primer trimestre de este año. En 5 años Ecopetrol se va a quedar sin qué producir. Y como van las cosas, vamos a llegar allá con los pantalones abajo, porque la industria no repunta, ni se le estimula, ni se invierte, ni nada. Así que sí, el gobierno ha sido torpe para manejar sus recursos y adelantarse tal vez a las recesiones económicas globales. Es torpe para manejar los paros, que al final terminan también golpeando todo el sistema económico y costándonos un purgo de plata. Y es torpe para identificar cómo impulsar la economía a largo plazo, que entre otras cosas, lo primero es tener mano de obra calificada, es decir, gente educada, educación. ¿De qué sirve invertir en un puerto si en 10 años no vamos a tener que exportar? Ah, ok, para que nos lo traigan y se lo compremos a otros países. Para Buenaventura comprometieron recursos del presupuesto a 10 años, además de un préstamo internacional. Pero a los maestros les dicen que es irresponsable comprometer los recursos de gobierno futuro. ¿Cómo es la vuelta? ¿No será que le corren al que más presión pueda meter? Un puerto cerrado deja pérdidas en todos los sectores exportadores. Los camioneros son capaces de parar a todo el país. Los campesinos afectan el Producto Interno Bruto. Pero un paro de maestros solo afecta a 8 millones de niños, que al parecer a nadie le importa, ni siquiera al gobierno que quiere ser el más educado de Latinoamérica. Pero ya vemos que solo le importa la imagen y la billetera. Siguiendo esa lógica, estamos totalmente de acuerdo con que los maestros tengan que reponer las horas de protesta para recuperar las clases perdidas. Pues sí les pagan, porque ellos obviamente están pensando primero en los niños, ¿cierto? Regresamos. Por otro lado, gentecita bella, fue noticia esta semana el subsecretario del Senado, Saúl Cruz Bonilla, luego de haber sido supuestamente agredido por un camarógrafo de Noticias 1. Ok, en primer lugar, ese sí es el equipo del senador. El camarógrafo de Noticias 1 también captó la escena. Oiga, señor, pero usted por qué me pega, hermano. No, pero señor, le estoy diciendo es para que aclare porque se le pone la cadena. no, Héctor, venga. Pone la cadena. Héctor, venga. A estas alturas ya todos debieron enterarse de que el subsecretario no fue agredido en ningún momento. Todo fue una simulación. Analice usted. Al término del besamanos, una cámara de seguridad del Capitolio grabó la primera embestida del secretario. Oiga, señor, pero usted por qué me pega. ¿Saben qué es lo bueno de todo esto? Que dejó muy claro quiénes están esperando la oportunidad para destruir a Noticias 1. Porque cuando Saúl Cruz salió de mentirosirijillo, no puedo decir eso, mentirosirijillo, ¿ok? Mentirosirijillo, estas fueron las reacciones. Los senadores hemos tenido casi todos las más graves agresiones por parte del noticiero Noticias 1. Lo que pasa es que la agresión hasta ahora era moral. Ahora saltan a la agresión física a un dignatario de esta corporación. Eso es, señor presidente, inaceptable. Y tiene que haber alguna medida administrativa que impida la presencia para siempre de los individuos que atacaron al señor secretario del Senado de la República. O sea, yo no los voy a juzgar,
por reaccionar de esa manera. Todos lo hemos hecho, como cuando nos dijeron que no comiéramos arroz plástico, o como cuando soñamos con el regreso de Rodallega a la selección. Mentiras. Pero lo que sí podemos juzgar, o mejor, analizar, es el ánimo desmedido de ciertos sectores por desprestigiar a Noticias 1, o al menos limitarlos en su labor. Que si Noticias 1 es un medio de información como todos los demás, ya esa es otra discusión. Lo que sí tenemos claro es que hay un deseo profundo y una opinión clara de ciertos colombianos hacia el medio. ¿Qué pasa con la gente de Noticias 1? Es una partida de hijueputas vendidos de paz. Este hijueputa noticiero 1 es de las FARC. Ahora, quiero pedirles disculpas por esta emboscada que les vamos a hacer. Lo más triste de esta noticia es que fue una de las más mediáticas de la semana. Hasta Noticias 1 la resalta como la primera noticia en su página web, durante toda la semana lo hizo. Mientras tanto, el 7 de junio fue asesinado en su casa Bernardo Cuero Bravo en Malambo, Atlántico. Otro líder social muerto. Una afrenta a la lucha social en nuestro país. Pero esto nos llama la atención, que le empatamos a España y con gol de Falcao. Gente linda, esto no puede ser un regaño. Es bacano pillarse a los senadores mintiendo, porque lo hacen todos los días y no nos damos cuenta. Pero debemos ser conscientes de que somos nosotros quienes alimentamos el sistema, este sistema de información. Y que en todo este juego también es lindo ponernos un poco serios. Reconocer que para algunos sectores del país los narcoterroristas de las FARC son la mafia más grande, pero no son capaces de levantar un dedo para protestar por las muertes de los líderes sociales en nuestro país. Regresamos. Señores, no nos podemos ir esta semana sin hablar de nuestro amadísimo y pequeñito siempre presidente y mejor compatriota, duélale a quien le duela, Nairo Quintana. Álvaro Uribe Vélez, quien esta semana representó de manera exuberante los colores patrios en Atenas, en un encuentro de presidentes de empresas y líderes políticos llamado Concordia Summit. Nos llevamos la plata, pero no siempre se puede ganar. Para ser más específico, el expresidente básicamente dijo que esto era una mierda, que aquí no quedaba sino malandro, que si por él fuera, independizaba Antioquia, se dedicaba a la inseminación artificial de caballos de paso fino tipo exportación. Y estoy parafraseando. Obviamente todo esto fue un escándalo, porque ¿cómo así que inseminación? ¿Cómo que solo Antioquia? ¿Cómo que Colombia es Venezuela? Por lo que las reacciones no se hicieron esperar, desde funcionarios del gobierno hasta senadores de la República. Pero gente querida, hoy debemos defender el derecho de nuestro saltarín expresidente de salir a donde quiera a expresar su descontento. Eso está bien, sobre todo cuando todo lo que dijo fue verdad. Porque todo lo que dijo fue verdad, ¿cierto, pequeños cangrejitos de bacalao? Sí. Pues no, ratas inmundas, no. Miremos algunas de las cosas que dijo nuestro ex y confrontémoslo con la verdad. Estamos sacando la información de nuestro canal aliado, La Silla Vacía. Ellos no saben que son nuestros aliados, pero son nuestros aliados, a la fuerza. Hemos visto un incremento del narcotráfico en los últimos 4 años. Ha pasado de 42 a 188.000 hectáreas. Esto, señores, es a lo sumo engañoso. Hay 2 cifras para medir los cultivos de coca, la del Departamento de Estado de Estados Unidos y la de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, que tienen metodologías distintas para medir todo esto, que llevan a que la primera se conozca a inicios de año y la segunda a mediados, ya que la de los gringos sea más alta que la del ONU todos los años. Aunque Uribe no especifica cuál usa, al revisarla está comparando 2 mediciones que son diferentes y eligiendo la cifra más alta de la que siempre tiene los datos mayores para compararla con la más baja de la que arroja menos hectáreas, por lo que su argumento es engañoso. La cifra de 188.000 hectáreas es la más reciente del Departamento de Estado y corresponde al 2016. La de la ONU, que fue de 96.000 hectáreas para el 2015, se conocerá este mes cuando salga su informe. Sin embargo, el Departamento de Estado nunca ha dado una cifra de 42.000 hectáreas. La más baja 4 años antes fue de 78.000. Para este año, la ONU sí dio la cifra de 42.000. Lo que el man hace es que coge la menor para decir que la mayor tiene un... Uribe dijo, desmontamos incentivos a la inversión. Eso es cierto.
Pero Uribe no explicó a qué incentivo se refiere. Uno de los principales que creó su gobierno era la gabela tributaria que favorecía a los sectores que necesitan grandes inversiones en maquinaria o inmuebles. El 40%, luego el 30% de sus inversiones en este tipo de activos era deducible de los impuestos de renta. Y efectivamente el gobierno Santos lo desmontó, pero no lo desmontó sin sustento. Pues desde que el gobierno Uribe la creó fue objeto de críticas por su costo, que solo para el 2011 era de 4 billones de pesos, porque ayudaba a empresas que no eran intensivas en mano de obra y por eso no ayudaba a impulsar la creación del empleo. Otro incentivo que se desmontó fue el de los contratos de estabilidad, que también tenían muchas críticas. Uribe también dijo, muchas áreas del país están bajo el control de grupos terroristas. Lo que es debatible, porque obviamente aún sin la FARC es claro que hay presencia de grupos ilegales en muchas regiones del país. Es debatible si tienen el control de ellas, pues depende de qué se entienda como control. Uribe dijo, el año pasado vimos un aumento de la extorsión del 236%. Eso es falso, porque según las cifras de denuncias de extorsión al Gaula, el año pasado no solo hubo un aumento, sino que bajó 14.4%, como informó la consultora Agora, que mensualmente publica informes de extorsión y secuestro en el país. Según el ministro de Defensa, esa caída fue del 17%. La cifra del 236% sí da al comparar las extorsiones que hubo en el 2010, en su último año de gobierno, y el año pasado, pero no fue un aumento solo del año pasado, en el que de hecho se redujo la extorsión. Y si es para comparar 2010 con el 2016, Uribe selecciona el dato que muestra un deterioro, pero no uno muy cercano, pero que muestra una mejora. El secuestro se redujo de 282 a 205 casos, en un 28%. Uribe dijo también, tuvimos 5.481 casos de extorsión. Esto es un poco exagerado, porque según los datos de la policía y de acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, que retoma Agora, fueron 4.540. En cualquiera de esas dos fuentes, que son las oficiales, la cifra de Uribe es exagerada. Uribe dijo, Colombia es diferente a otros países latinoamericanos en que los civiles armados se enfrentaron a dictadores. Lo que es cierto. No, él no puede tener la razón, él es un maldito desgraciado que siempre me miente. Es cierto que mientras en países como Argentina, Uruguay o Brasil surgieron guerrillas para oponerse a distintas dictaduras militares, en Colombia la única dictadura militar del siglo XX, la de Gustavo Rojas Pinilla, fue débil y no motivó el surgimiento de guerrillas que llegaron después. En ese sentido, Colombia sí es diferente a otros países latinoamericanos. Uribe dijo, la FARC tiene impunidad total, lo que es un poco apresurado y exagerado, porque aunque el acuerdo con la FARC sí crea un espacio importante para la impunidad, no es total. Los máximos responsables de delitos atroces cometidos por los actores del conflicto, incluidas las FARC, deben ser enjuiciados en la justicia transicional, además de que las FARC deben pedir perdón a sus víctimas, algo que ya ha empezado a suceder, y deben contribuir a la reparación. Por eso, lo que dice Uribe solo será cierto si la justicia transicional es capaz de condenarlos y las FARC terminan no reparando a las víctimas, algo que se verá al cabo de unos años, todavía no. Uribe dijo, las FARC son el cartel de cocaína más grande del mundo, además de tener muchísimas botas pantaneras. Ok, eso último no lo digo. Solo el cartel de cocaína más grande del mundo, lo que es falso. Porque las FARC sí están activas en el negocio y son el mayor actor a nivel nacional, pero no internacional. En ese rubro tiene mayor participación el Cartel de Sinaloa y los Zetas, ambos mexicanos. De hecho, incluso el Departamento de Estado, en su más reciente reporte mundial sobre las drogas, dice que las FARC son la organización de tráfico de drogas más grande de planeta. Colombia, no del mundo. Finalmente, mis pequeños saltamontes, es un poco hipócrita hacer lo que se criticaba en el pasado. Solo recordemos cuando Piedad Córdoba hacía lo mismo contra el gobierno de Uribe y Pancho Santos decía, por favor, no haga eso, que Colombia necesita voces de apoyo en el exterior. Pero como decía la canción de la Caponera, el que pa'l cielo escupe, tarde o temprano, en la cara le ha de caer. Ay, no, Eddie, no lo hagas, no.
Gente, un gran saludo y abrazo por sus reportes de sintonía. Créanme que leo todos y cada uno de sus mensajes. Saludos especiales a Daniel Rodríguez, Franklin Salcedo, Alfredo Tijera, Katia Flores y Primo Rojas. Gente querida, no olviden compartir. No olviden comentar nuestra entrega. Envíen sus mensajes, momentos colombianos, imágenes y fotos de Uribe en bikini en Atenas. Y si les interesa alguno de nuestros mods, escríbanos por el internet. Pero no nos podemos ir sin antes decirles algo muy importante. Ni Petro, ni Fajardo, ni Claudia López, ni Alejandro Ordóñez, ni Miguel Bosé, ni Vargas Lleras son la solución de este país. Somos nosotros. Es muy interesante que cuando desde acá decimos que Uribe es un político más, una porquería, todos ustedes aplaudan, pero cuando le metemos el dedo en la nariz a Petro, todos chillan como marranos. Aquí no estamos con ningún político, con ninguno, y si eso les incomoda, dejen de seguirnos y sigan su vida llena de sesgos y sin confrontaciones a sus ideologías, cualquiera que tengan. Pregunta de la semana. ¿Quién es más lindo? ¿Petro o Uribe? Gente, como todas las semanas, aquí tienen su momento colombiano. El Coco su moto manejaba, pero jamás se imaginaba que los tombos estaban parando. Hay que le acercaba el policía, si no tienes papel al día, para los papios te voy guardando. Ahí saqué los papeles y los mostré, le metí un billete de a 10, pero no le alcanzó la liga. Me dijo, tienen que ser 20 o un billete más grande como para que no te persiga. La cual la llamaban, la moto montaban y el Coco lloraba. ¡Lloro! El Coco le decía al policía, cada rato le repetía, esos papeles no los tengo. Y la respuesta del policía, me saliste con grosería, te voy a escapar el comparendo.